Muy buenas noches. Vamos a grabar en este video, vamos a grabar una demostración de lo que es la plataforma Symbolab, haciendo algunos ejemplos con rectas, ángulos, triángulos, cálculo de áreas. Y vamos a ver que es una herramienta muy útil para hacer este tipo de resoluciones, no solamente geométricas, también matemáticas. Y voy a compartirles la pantalla para poder ir observando cómo funciona cómo funciona este, que muchos le llaman una calculadora, ¿no? Multicalculadora, pero tiene muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que podemos resolver la parte, la parte básica. Bueno, este es un programa que es de su versión gratuita. Entonces aquí nosotros podemos hacer la resolución, por ejemplo, algebraicamente, de una ecuación cuadrática. Por ejemplo, si yo escribo x al cuadrado menos x y menos 6. Esto tendría que igualarle a 0. Es una ecuación. Simplemente vamos a poner aquí, ir a la solución y esperaríamos un momento a que salga nuestra resolución, ¿no? Eh, la solución es x igual a 3, x igual a menos 2. ¿Cuáles son los pasos, no? Aquí, en este caso, se ha resuelto a través de la fórmula general, tanto para x1 como para x2, ¿no? Sustituyendo los valores de b cuadrado, 4ac, que son los valores que tenemos en la ecuación cuadrática, sobre 2, que multiplica a que es resolviendo esta raíz, que es el discriminante, encontramos su valor, que es 5, y luego, ¿no es cierto?, ya aritméticamente encontramos los valores para x1 igual a 3, x2 igual a menos 2. Bueno, entonces esa es una demostración de que esta plataforma nos sirve para hacer cálculos matemáticos algebraicos. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos derivadas, integrales, integrales definidas, límites, sumatorios, composición de funciones, logaritmos, raíces, raíces enésimas, desigualdades. Pero en esta práctica vamos a resolver, primero vamos a hacer una demostración de lo que son rectas y ángulos. Entonces, nosotros podemos observar aquí que tenemos varias opciones, ¿no? Como estadística, química, conversiones, funciones, cálculo, precálculo, preálgebra. Y aquí tenemos la parte de geometría, ¿no? Le damos clic en geometría y vamos a ver la sección cónicas. Y yo puedo, bueno, le vamos a poner aquí en geometría en la parte de aquí arriba, ¿sí? Porque aquí puedo observar los gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Para que me deje ver, listo. Entonces, vamos a empezar con las rectas y ángulos. Les vamos a tomar como ejemplo esta forma, ¿no? Que nosotros le conocemos como dos rectas paralelas con una recta adyacente a las dos. Perdón, secante. Entonces, la forma, miren, aquí nosotros podemos dar cualquier forma que nosotros queramos. Podemos mover el rectas. Podemos inclinarlas también. Como son paralelas, se van a mover las dos. Podemos moverlo un poco más a esta recta. Entonces, si yo quiero hacer cálculos aquí en este ejemplo, ¿no? Puedo, por ejemplo, bueno, como en cualquier ejercicio, yo necesito tener datos, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo aquí que el ángulo AGE, ¿no? Como le señalo, y voy al ángulo AGE, le voy a poner un valor, por ejemplo, le voy a poner el valor de aproximadamente tiene esos 130 grados, ¿no?
Y listo. Damos de enter o le damos un valor. Entonces ya tenemos aquí como dato al ángulo AGE 130 grados. Ustedes pueden observar que aquí está el ángulo denotado como 130 grados. Entonces, como aquí existe una cantidad de ángulos que son, por ejemplo, los ángulos alternos externos, los ángulos alternos internos, los ángulos correspondientes. Eh, entonces, con un solo dato, porque la propiedad de que estas dos rectas son paralelas, yo pudiera ir calculando los valores de los demás ángulos. Por ejemplo, si yo quiero saber el valor del ángulo que tengo aquí, que es EHD, entonces le voy a poner el nombre DHE y le voy a poner en demostrar, ¿no? En la parte de demostrar y le doy un visto, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que voy a demostrar y voy hacia el valor, ¿no? Y me dice que este ángulo también mide 130 grados, ¿no? Si nosotros ponemos aquí mostrar los pasos, es porque estos ángulos son alternos externos entre líneas paralelas. Y por eso, ¿no es cierto? Los dos ángulos son iguales y tienen la misma medida. Vamos a ocultar los pasos para hacer una demostración más sobre, por ejemplo, un ángulo que sea correspondiente. Por ejemplo, el ángulo, eh, por ejemplo, el ángulo AGE, AGE, perdón, estoy equivocado, no es AGE, es el ángulo, después lo borramos, para que me salga el ángulo aquí, le señalo es el CH, CHE. Bien, entonces le voy a poner que voy a demostrar su valor. Y como se pueden ver, el ángulo también es de 130 grados porque son correspondientes. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ángulo CHE. Para eso nos vamos a nuevamente a demostración. Señalamos el ángulo. ¿Ya? Entonces el ángulo es el CHF. Le damos listo y vamos a ir. Ahí vamos a encontrar el valor. CHE es igual a AGE, es decir, 50 grados. Porque es igual al ángulo EGB, que inclusive podríamos nosotros calcular aquí, por ser ángulo suplementario, va a medir 50 grados. Entonces este ángulo, por ser ángulo alterno externo, va a medir exactamente lo mismo, ¿no? Y así podemos calcular todos los ángulos. Ustedes, bueno, nosotros ya sabemos que estos ángulos son iguales opuestos por el vértice. Estos también son iguales. Pero en todo caso podemos hacer las demostraciones que nosotros queremos a través de esta herramienta, ¿no? Entonces, esto en cuanto a rectas y segmentos, ¿no? El ejemplo más fácil para hacer una demostración de cómo funciona esta plataforma. Podemos borrar lo que ya habíamos hecho y aquí tenemos cómo podemos nosotros, por ejemplo, trabajar con segmentos, triángulos, cuadriláteros, círculos. Por ejemplo, el triángulo. Aquí, por ejemplo, podemos elegir el triángulo rectángulo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como este es un triángulo rectángulo, vamos a hacer un poquito más de... Ya. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, yo le voy a señalar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico, ¿no? Vamos a poner el segmento, aquí miren, nosotros tenemos el segmento AB. Dice AB es porque ahí voy a señalar cuál es el segmento al que le voy a dar un dato. Por ejemplo, este es el segmento AB y voy a poner que este mide, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ya, el número 5.
Listo, entonces este es un dato. Pero en un triángulo, siempre para solucionarlo se necesita calcular sus, sus, se necesita tener al menos dos lados. Entonces, voy a señalar el otro lado, que sería el ángulo, perdón, el lado BC, y le voy a poner que tiene un valor de 10, por ejemplo. Enter, ya tenemos los datos aquí, y vamos a ver, ¿no es cierto? Demostremos. ¿Qué es igual el lado? Primero le señalamos el lado AC, que sería en este caso la hipotenusa, AC. Como esto es lo que voy a demostrar, entonces le acepto como pregunta y demuestro que es igual a 5 raíz de 5, que es la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿no? Como ustedes pueden ver en los pasos que se realiza para resolver esto, tenemos el teorema de Pitágoras, cómo está constituido. Sabemos que el ángulo ABC es 90 grados, por eso es que es un triángulo rectángulo. Tenemos los datos de A, de B. Bueno, aquí A, ¿no? Aquí tenemos los valores. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Lo único que hacemos aquí, ¿no es cierto?, que tendríamos que hacer es poner los datos y hacer el cálculo, que es lo que hace directamente, eh, nuestro programa Symbolab. Eso en cuanto a un ejemplo de cómo se resuelve un triángulo rectángulo. También nosotros tenemos cuadriláteros. Tenemos también cuadriláteros. Pues primero volvemos el anterior ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los cuadriláteros, tenemos el paralelogramo, que es un buen ejemplo para poder eh, hacer una pequeña demostración. Por ejemplo, en un cuadrilátero, el valor de los ángulos, ¿no? Voy a señalar el ángulo A y voy a poner un dato aquí, por ejemplo, el BAD. Le voy a poner como ejemplo que tengo un valor de acuerdo más o menos a esto, tiene unos 110 grados. Le pongo como dato. Y aquí tengo el ángulo B. Un paralelogramo yo puedo demostrar este ángulo, que es el ABC. Y voy a poner como un dato que necesito calcular. Y este ángulo mide 70 grados, ¿no? Los pasos que me indican, ¿no? ABC más BAD es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque están entre dos rectas paralelas. Precisamente no son suplementarios porque no están juntos, pero se les llama, ¿no es cierto?, el suplemento de este es el suplemento de este de aquí. Y tanto va a medir 70 grados porque los dos sumados tienen que medir 180 grados. Eh, Aunque es un poco obvio, pero por ejemplo, si yo quiero saber el valor de este ángulo que tengo aquí, también, ¿cierto? Le denoto y obviamente me va a tener que salir 70 grados, pero sin volar, ¿no es cierto? Voy a hacer cálculo directamente, 70 grados. Lo podemos hacer con el ángulo C. Voy a poner exactamente lo mismo. Le nombro aquí al ángulo. Nombre de ese ángulo BAD. Este es el perdón, BCD sería. BCD, ¿no? Le nombro como y me sale el ángulo 910 grados. Exactamente 110 grados. Tal cual, un paralelogramo tiene que... las propiedades del paralelogramo me dicen eso, ¿no? Este ángulo es igual a este del frente, porque estos dos ángulos, ¿no es cierto?, porque estos dos rectas son paralelas. Aquí si quiero mostrar los pasos. A más B más C es igual a 180 grados porque son
No, pero como les decía, no son exactamente suplementarios, sino que son el suplemento. Recuerden que los ángulos suplementarios son aquellos que están juntos, ¿no? Y además son dos, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a los cuadriláteros, vamos a borrar esto de aquí y vamos también a hacer un ejemplo con los círculos. Por ejemplo, yo puedo tener un círculo con el diámetro, ¿no? Ya, ya, entonces, mira, aquí tengo un círculo, ¿no? Entonces, si yo le voy a poner un valor, por ejemplo, a B, entonces podría ponerle a este. Pero bueno, trabajemos con el diámetro. Yo le pongo el diámetro, como es un segmento, me vengo aquí a segmento AB. Pongo aquí AB es igual, y supongamos que mide unos 8 centímetros, ¿no? Le pongo como dato. Y ahora vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, yo quiero encontrar el perímetro. Que me parece que está por aquí, ¿no? Ah, aquí. Tengo perímetro del círculo. Entonces necesito calcular el perímetro, por ejemplo, que es la longitud que tiene la circunferencia, ¿no? Entonces simplemente pongo ir, perdón, es igual. Voy a calcular el área. Demostrar y vamos a ver el área que está aquí, ¿no? El círculo y el círculo es igual. Y me coge. Podríamos borrar, por ejemplo, este dato de aquí. Hay ciertas cosas que el programa no suele calcular. Y esto de aquí, podemos cambiar aquí en lugar de tener A, B. Podemos borrar esto de aquí. Y hacer un círculo que tenga un radio. Exacto. Así, o A. Vamos a señalar y le vamos a dar un dato, ¿no? El radio AO. Le podemos poner que mide, por ejemplo, 4. Entonces, este ya es un dato. Y busquemos ahora sí su perímetro. Entonces, el círculo y tampoco me calcula. Vamos a aquí. Es el círculo. Y vamos a calcular esto. Y no sé qué me calcula, ¿no? Perdón, hay que poner en demostración. Ya, si no sé, el perímetro del círculo le ponemos como pregunta. Y AO, que es el radio. Y vamos a buscar el área del círculo. Y este es el dato que quiero calcular. Y vamos a ver aquí. Y ahora sí. Entonces, la superficie del círculo que se denota aquí como SO, que es el área en realidad, ¿no? De esta superficie igual a pi por AO al cuadrado. ¿Por qué AO? Porque AO es el radio. Y esto es igual a 6 pi, 16 pi. Bueno, la demostración está aquí. El área contenida por el círculo es pi por r al cuadrado. Como AO es el radio del círculo, entonces se aplica el valor y el resultado es 16 pi. Ahora, por ejemplo, ya hemos resuelto sobre el círculo. También nosotros podemos tener triángulos, por ejemplo. Si yo tengo, perdón, hay que borrar
Si yo tengo un triángulo y quiero calcular su área, entonces voy a demostrar esto poniendo los valores del triángulo. Le voy a poner que tengo un valor de 10. Esto podríamos ponerle que tenga un valor de, de acuerdo al gráfico, puede medir unos 14 centímetros. Entonces, puedo calcular la superficie de este triángulo. Ya, le pongo como un dato que necesito calcular. Y entonces hay que poner aquí el ángulo. La superficie del triángulo ABC. Objetivo. Hay que ponerle demostrar. Es un error que siempre se comete, hay que poner demostrar, ¿no? Entonces voy a calcular la superficie del triángulo. A ver, le ponemos como dato y me parece que hay que poner el nombre. La superficie, triángulo, ABC. Ya. Muy bien. Si le ponemos aquí un ángulo, sea por ejemplo, vamos a ver primeramente cuánto tiene que medir este lado, ¿no? Y vamos a tener que, no, vamos a tener un ángulo. Voy a poner este ángulo más o menos mínimo de 80 grados, ¿no? Que mide 80 grados. Y calculemos de este lado. Ya. Voy a calcular este lado que tengo aquí. Pero tengo que poner demostrar el segmento BC. Le ponemos como dato y vamos a calcular. Y entonces en un triángulo ABC, en el triángulo ABC, AB es igual a 10, AC es igual a 14, el ángulo AB es 180 y encontrar BC, BC, ¿no es cierto? Aquí con aquí se está aplicando la ley de los cosenos y con estos datos se calcula, ¿no es cierto? Y el valor es de 15.7282.7, ¿no? 15.73, bueno, 78.27 infinito, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos si es que así nos sale. Demostrar la superficie del triángulo. Vamos a poner nuevamente el nombre. Sí. Listo. Ir. Un poco simple.
Ujú. Bien. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo. Con triángulos, entonces podemos calcular el lado ABC. En esta versión de Symbolab no se puede calcular el área directamente de triángulos, se lo puede realizar a través de funciones que ya vamos a ver luego. Cómo podemos hacer el cálculo de una curva baja, perdón, el área bajo una curva por medio de las integrales, ¿no? Voy a borrar esto. Por ejemplo, los cuadriláteros tienen la característica, por ejemplo, el rombo de tener los lados iguales, ¿no? Entonces, igual que en el ejemplo anterior, necesito saber, en el rombo es, bueno, podemos cambiarle, ¿no? Un poquito más explicativo, por ejemplo, un trapecio isósceles, por ejemplo, es un poco más sencillo, ¿no? Entonces yo puedo poner el valor de este lado AB, que es un segmento, puedo poner aquí el punto AB, que es igual, y más o menos de acuerdo a la medida de esto, pero así que unos 4. Acá tenemos la base menor que es DC o CD, que es igual, que de acuerdo a esto más o menos está como el doble, entonces tener que mide 10. Y además voy a necesitar también un ángulo. Este ángulo es el ángulo ABC, que de acuerdo a la medida tiene más o menos como 60 grados, ¿no? 60. Por ejemplo, en este cuadrilátero yo puedo calcular el ángulo, por ser un ángulo isósceles, va a ser fácil demostrar el ángulo que señalé que es el, perdón, el segmento de ángulo BCD, el BCD, y le voy a poner como demostración por el trapecio isósceles, ¿no? Mide también 60 grados. ¿Por qué mide 60 grados? Simple, ¿no es cierto? Porque son características del triángulo, perdón, del trapecio isósceles. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo A, también por ser un trapecio isósceles, se puede demostrar, no le voy a señalar el ángulo A para saber cuál es el valor de BAD. BAD, voy a poner como premisa para su valor 120 grados. 120 grados. Y el ángulo B también. El ángulo B también lo puedo hacer. Puedo calcular aquí. Demostramos cuánto mide el ángulo ABC. Y listo, ¿no? El ángulo ABCD con el ABC mide también 120 grados, ¿no? El BA, D y el ABC también 120 grados. Por la que no, a ver si podemos calcular el lado, que es para, son semejantes, ¿no? El lado AD. Vale, como listo para demostrar. Y, y su valor es de, no sé si me lo parece. A ver, no sé, es igual a AD.
Aquí está, ¿no? Una B. Una B. Vamos a ver el valor. Como les decía, esta versión gratuita tiene ciertos límites, ¿no? Bueno, en todo caso, esta es la forma en que usted puede eh, encontrar ciertos valores en la parte geométrica. Entonces pueden ver además de esto un ítem nuevo de, de la plataforma, ¿no? Vamos a salir de aquí y vamos a buscar, por ejemplo, solamente de forma muy rápida. Aquí tenemos todo lo que tenemos aquí, ¿no? Para poder calcular. Por ejemplo, aquí tenemos geometría y en geometría tenemos la sección de las cónicas. Por ejemplo, solamente para que ustedes puedan observar, vamos a coger unos ejemplos de aquí mismo, ¿no? Un ejemplo es este, ¿no? Este es de la ecuación de un círculo. Dado que como ejemplo para que ustedes puedan observar y podamos darnos cuenta de a qué es igual, por ejemplo, bueno, aquí nos calculó la ecuación, ¿no? Calculó la ecuación y el radio. Bien, calculó la ecuación y el radio. Puede calcular el diámetro, el centro, el área. Aquí, por ejemplo, puedo calcular el área. Y voy a ponerle, por ejemplo, a la misma circunferencia. Y aquí miren cómo yo puedo calcular el área que tiene, que es de 25 pi, ¿no? Y aquí está toda la demostración de por qué sale 25 pi. Bien. Muy bien. Otro, ¿no es cierto? Es la circunferencia, por ejemplo, es del perímetro, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a coger el mismo ejemplo y hacemos la demostración. Y aquí tenemos el valor, ¿no? La circunferencia, que es del perímetro en este caso, es 10 pi. ¿No? Aquí están, inclusive aquí también podemos observar bueno, esta es una función que solamente se tiene con el pago, ¿no? Muy bien. Pues tenemos aquí la elipse, que tiene exactamente las mismas funciones, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, ver el área y voy a coger un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es un ejemplo de una elipse. Y aquí tengo, miren, todos los pasos que yo necesito. Está la definición de la elipse, los pasos, no se puede ver, los pasos con los que se necesita ver, y aquí está, ¿no? El área. Este el área, puedo calcular los focos de la misma, por ejemplo. Focos, algo que, bueno, podemos observarlo aquí porque voy a escoger el mismo ejemplo. Los focos están aquí en menos 2,5. Entonces, raíz de 14 menos 2,5 menos 14. Y vamos a ver que esta es una elipse vertical, como ustedes pueden ver en el gráfico. Se puede calcular la excentricidad, los vértices, por ejemplo, también, que son un poco más claros de observar. Tenemos aquí los vértices, ¿no? 5.6 cambia porque estos puntos son exactamente los mismos en X, porque es una vertical, ¿no? Aquí se encuentran los vértices, que están ya determinados como el... mira, aquí se ha convertido la ecuación que nosotros teníamos originalmente, se ha convertido ya a la forma general, ¿no? Y a la forma normal, con los centros H y K. También tenemos la parábola, esta es un poco más interesante de ver, la hipérbola, ¿no? También puedo calcular, por ejemplo, los focos. Y si cojo un ejemplo de aquí, voy a coger una que esté en la forma general, ustedes pueden observar.
Entonces, son estos 6 menos 4 más C. 6 menos 4 menos 6. Estos son los focos. Aquí voy a tener el gráfico de la hipérbola. Se va hacia arriba, los de una hipérbola vertical. Entonces, podemos ver aquí tenemos los asíntotas, ¿no?, que se cruzan. Pues aquí miren esto. Por ejemplo, las asíntotas. Quiero calcular las asíntotas, voy a escoger exactamente el mismo ejemplo. Y se puede observar aquí las ecuaciones de las asíntotas. Miren, aquí está la ecuación de la asíntota 1. Aquí es la ecuación de la asíntota 2. Y el gráfico de la misma. Exactamente el mismo gráfico. También podemos, ¿no es cierto?, hacer los cálculos de una parábola. En la parábola, por ejemplo, puedo encontrar los focos. El foco, ¿no?, porque solamente tiene uno. Recuerdo un ejemplo este de aquí, ¿no?, que es un poco más en su forma ejemplar, ¿no? Por ejemplo, los focos de aquí son menos un tercio. Bueno, es decir, aquí no, ya simplifica un tercio, 17 veinteavos. Entonces, y la parábola es este. Aquí este es el lado recto. El foco se encuentra aquí. Y fíjense el dato, ¿no?, que se puede observar. Y aquí está el vértice. Solo le ponemos aquí el vértice, miren, es un tercio de quinceavos. Y si hacemos el cálculo, se va a observar exactamente el mismo valor. Exactamente el mismo valor que observamos en el gráfico. Y aquí está nuevamente el gráfico de nuestra parábola que se va hacia abajo, ¿no? El eje que es el lado recto que nosotros conocemos de la misma ecuación, se puede calcular y observar que es x igual a menos un tercio. En el gráfico vamos a observar, ¿no?, el gráfico de esta línea está en el punto menos un tercio. Perdón, el lado recto que es menos un tercio. X menos un tercio. Lado recto. O como se llama aquí, el eje, ¿no?, de la, es este de aquí, ¿no?, el eje de aquí. Menos un tercio. Aquí no hay el lado recto, no se puede calcular la directriz, me parece que no voy a poder. 160 centavos. Exactamente, este de aquí, 100 centavos, que es la directriz de la palabra. Entonces ustedes pueden observar que con este aplicativo llamado Symbolab podemos hacer un poco de cálculos sobre, por ejemplo, las cónicas, podemos hacer de geometría, podemos hacer de trigonometría, de estadística, conversiones, miren, por ejemplo, aquí la media aritmética, cuadrática, la moda, mínimo, el rango, varianza, cuartiles, intercuartiles, preálgebra, fracciones, decimales, módulo, en álgebra, precálculo, cálculo, función. Ponemos en cálculo. Aquí es una forma de buscar, por ejemplo, cuando yo quiero encontrar es que, por ejemplo, si yo quiero encontrar este gráfico, este ejemplo, ya, aquí está la gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este de aquí, bueno, borrémoslas también. Este es una integral, por ejemplo, le voy a poner desde menos 1 hasta 1. Hasta 1.
de la ecuación, por ejemplo, x más 1, por ejemplo. Una recta. Aquí se forma un triángulo y puedo calcular el área bajo la curva, que es igual a 2. Esta es el área. No tiene un límite de menos 1 hasta 1, el área que voy a obtener aquí es la integral, ¿no? Definida, que es igual a 2. Así se podría hacer con algunas, para calcular el área, ¿no? Por ejemplo, de este triángulo que se ha formado aquí. También se puede hacer con todas las funciones, ¿no? Pues como pueden ver, esta plataforma nos puede ayudar a calcular, hacer muchos cálculos desde lo más sencillos, que es la parte algebraica, hasta cálculos diferenciales. Me ayuda muchísimo. Tiene ciertas limitaciones porque es una plataforma gratuita por el momento, pero tiene las funciones más completas cuando se paga. Bueno, y existen también otras plataformas como de Drive, ¿no? De Drive, que se llama, que son un poco más exactas, ¿no? Pero de todas maneras, para el estudio secundario es una muy buena herramienta. Eso es todo lo que voy a demostrar en este video. Les agradezco mucho. Mi nombre es Pablo Tabango, de la Universidad Técnica de Loja, y agradezco su atención.